Pues empiezo a grabar la clase. Bien, entonces, el estudio de la geometría, ¿cómo vemos inmerso entonces nosotros el estudio de la geometría? El estudio de ella debe incluir las experiencias y actividades que les permita a los estudiantes entender el significado de la geometría en sus vidas del diario vivir. Nosotros, como futuros docentes, vamos a crear, ¿no? Y estimular a nuestros estudiantes a través de actividades y vivencias, ¿sí? Que les permita a ellos entender mejor el significado de la geometría. Porque si usted le dice, es la rama de la matemática que sirve, no. ¿Cómo iniciamos nosotros el aprendizaje con los niños más pequeños? Pues, no sé si recuerdan que cuando estamos en inicial, ¿sí? Lo primero que el docente nos muestra son figuras, ¿no? Formas de objetos, de elementos que tienen a su alrededor en la misma aula. Y partiendo de esas experiencias y esas actividades que el docente les coloca en aula, el estudiante va a entender mejor lo que es la geometría y va a saber dónde está inmerso en su vida diaria. Tomen en cuenta que es bien importante que los estudiantes desarrollen estas habilidades usando objetos que permitan manipular. Es decir, yo tengo un objeto acá en mi clase y yo les muestro a los estudiantes, ¿no? Cualquier objeto que usted tenga, usted puede ir preguntándole, aquí no tengo un cuadrado, bueno, aquí tengo uno colgado, no sé si lo ven. Entonces, Sí, con elementos, utilizando este tipo de cosas, no, no necesariamente, a veces no tenemos los materiales necesarios para mostrarle al niño, ¿no? Cómo son las figuras, pero podemos utilizar cualquier elemento que tengamos que nos sirva, que sea desechable, pero que nosotros podamos utilizar en un aula de clase. Recuerden que nosotros debemos ser creativos, entonces la creatividad debe fluir de un profesor, porque de allí va a partir lo que usted le va a dar a su estudiante. ¿Listo? Bien, además es importante el aprendizaje en grupo que les permita también discutir la solución a los problemas, es decir, tener esta conexión de la geometría con otras disciplinas también. Quiere decir, desde que estamos en esos niveles tan pequeñitos, los maestros nos colocan en mesas, ¿no es cierto? Nos colocan en mesitas, en grupos, para que el niño aprenda a crear, a compartir, a convivir, y de esa forma ellos empiezan también a lo que es a discutir. Entonces, no, este es redondo, no, este es cuadrado, no, este tiene forma de perrito, no, este tiene forma de pelotita. Y de allí inicia la motivación cuando ellos ya son grandes. ¿Sí? Porque nosotros debemos, hoy en día, el ministerio pide, una de las cosas que está pidiendo el Ministerio de Educación es que tenemos que incluir en nuestro plan de clase lo que es los talleres, porque los talleres permite que el estudiante tenga esa asociación en grupo y tengan, digamos, esa empatía de poder compartir con los demás, no solo objetos, sino también ideas. Usted me dice lo que usted piensa, la comparte con el resto y podemos sacar una solución, ¿sí? Esto es, fíjense que es algo, la geometría es algo viejo, mas sin embargo, ahora se nos exige que evaluemos en forma de talleres. ¿Por qué? Porque es la forma que usted puede compartir con el resto, compartir ideas, discutir un tema. ¿Listo? Esto no solo con ustedes. Empezamos desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Hecho? ¿Alguna pregunta hasta aquí? hola. Listo, entonces quiere decir que todo está quedando claro, ¿no es cierto? Les colocaba una imagen, estas imágenes que tenemos acá, ¿no? La geometría también es plana, estudia las figuras planas que tienen únicamente dos dimensiones, es decir, el largo y el ancho. Una figura plana, donde usted puede ver el largo y el ancho, ¿sí? Para comprender la geometría plana de manera más clara, es indispensable comenzar por la definición de conceptos elementales hasta llegar a nociones más complejas.
Profe, ¿qué será esos conceptos elementales? Pues nosotros vamos a iniciar mostrando las imágenes, mostrando objetos, dibujos, como usted quiera, ¿no? Recuerden que usted se está formando para un ser docente y debe ser creador, usted debe ser creativo, ¿sí? Entonces, para que los niños conozcan lo que son las figuras planas y las puedan identificar en un parque, eh, donde ellos se encuentren que si están de viaje, ellos puedan diferenciar lo que es una figura plana. ¿Qué es una figura plana? Pues solo tiene dos dimensiones, largo y ancho. ¿Sí? ¿Quedó claro? Listo. Eh, como estamos hablando de lo que son las figuras planas, ya vamos entrando un poquito a lo que es más el tema. En la figura plana podemos, digamos, conseguir lo que es el punto, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que es un punto. Aquí tengo uno, punto A, punto B y punto C, ¿no es cierto? Eso es un punto. El objeto fundamental en geometría es el punto, que representa solo posición y no tiene dimensión. ¿Qué me indica el punto? Una posición, más nada, es decir, largo cero, ancho cero y altura cero. El punto, lo único que me está a mí indicando es una posición y se representa con letras mayúsculas. Ejemplo está la imagen color rosado, donde tienen la A, la B y la C en mayúscula y cada una de ellas tiene un punto de diferente color. ¿Qué me indica el punto en geometría? Pues un lugar, una ubicación, una posición. ¿Listo? Eso es todo. ¿Dónde lo podemos ver? Por ejemplo, las personas que se la pasan viajando, ¿no? Ustedes pueden ver un mapa como este y todos esos puntitos, lo que me dice es una ubicación, es decir, de dónde viaja un avión a otro. ¿Listo? El punto me dice solo una ubicación. Fíjense en el sistema, bueno, no es el sistema solar, aquí podemos ver la luna y la tierra y el sol, lo que es movimiento de traslación o de rotación, ¿sí? Aquí lo que estamos denotando con punto es lo que está girando la tierra. ¿Listo? Más nada. ¿Qué me indica el punto? Una ubicación, que quiere decir que en ese punto puede estar un planeta, ¿sí? Que pueden estar cada uno de los planetas o puede existir o un elemento. Pero el punto, lo que me indica a mí, lo que representa como objeto fundamental en geometría es solo una posición. ¿Listo? Bien. Tenemos el punto y también tenemos una recta. Una recta es una línea, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Listo. Una recta es una línea. Puede ser imaginaria, porque si usted dice ahorita, yo me voy caminando a mi casa, usted se imagina que usted va en una recta, ¿no es cierto? Derechito a su casa, ¿no? Entonces, la recta solo tiene una longitud, no tiene ancho, no tiene altura ni grosor, ni ancho, ni altura, ni grosor. Es un conjunto infinito de puntos que se extienden en una dirección o en ambas direcciones. Es decir, que una recta se puede representar por, fíjense las imágenes que les coloqué acá, esto que ustedes ven aquí, no se preocupen por este material porque todo esto yo lo subo a la plataforma. La clase grabada como tal, yo la subo a plataforma, más el recurso para que usted se pueda guiar y los videos. ¿Listo? Bien, fíjense en la imagen que tenemos acá, tenemos un corredor, ¿no es cierto? El corredor va hacia adelante, ¿no? Hacia una dirección, es decir, que esa es una recta imaginaria, porque no es una línea que está en dibujo, no. Usted va corriendo y usted va en dirección recto, ¿no es cierto? Claro, este ejemplo, una recta es recta. No tiene ancho, no tiene altura, ni tiene tampoco grosor. ¿Listo? Bien.
Fíjense cómo vemos una recta de un país a otro. Si tenemos un mapa, podemos ver que esto es una recta, ¿no? Nosotros lo vemos así, pero el avión obviamente no va a ir en recta, siempre va a ir en movimiento, pero según él va en recta hacia un lugar, ¿no es cierto? Hacia un punto. Y les comento que en lo que es la recta, tenemos las semirrectas y el segmento. ¿Cómo diferenciamos un segmento? Y ojo con esta parte de la clase, porque de acá viene parte de su actividad, ¿oyeron? La que usted debe realizar en plataforma. ¿Listo? Fíjense muy bien, ¿qué es una semirrecta? La definimos como la porción de una recta que tiene principio, pero no tiene fin. Una semirrecta no tiene fin. ¿Qué me indica una semirrecta? Esta flecha que está acá, que ella Que no tiene fin. continúa, que ella Ujú. continúa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí, Muy bien, es decir, que no tiene fin. Esa es una semirrecta. ¿Cómo la diferencio de un segmento? Porque el sí. segmento es una recta, pero tiene en las puntas o en los bordes, ¿sí? Tiene un punto, ¿no? Entonces un segmento de recta es una porción de la recta con principio y con fin. ¿Dónde está su principio y su fin? Pues donde inicia el punto A y el punto B. Allí la diferencia de lo que es un segmento y una semirrecta. El segmento tiene un principio y tiene un fin. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Pues porque yo dibujo mi recta, voy a dibujar una acá. Fíjense, yo dibujo, perdón, yo dibujo mi recta y le coloco, como me dice, que tiene un principio y un fin y lo debo diferenciar. Yo voy a colocar mi punto, ¿no? Y voy a colocar la letra C. Qué fea esa letra C. Coloco mi otro punto que es el final y coloco mi siguiente letra. Ahí está. Eso es un segmento. Eh, Tiene una posición de la recta con principio y con fin. A diferencia de la semirrecta, fíjense que ella parte de un punto y no tiene fin. La flecha me dice que ella continúa, ¿no es cierto? Muy Sí. bien. Claro esto, de acá parte mi actividad. ¿Alguna pregunta? Bien. El segmento lo diferencio porque dibujo una recta y le coloco principio y fin, pero siempre lo voy a diferenciar. Entonces es una recta, inicio con la letra A y lo diferencio al fin con la letra B. La semirrecta inicio desde un punto y no tiene fin. ¿Listo? ¿Cómo sé que esa recta no tiene fin? Porque tiene como una flechita en la punta, ¿no es cierto? Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a avanzar. Tenemos ahora el ángulo. Fíjense lo que hemos visto, el punto, la recta, segmento, semirrecta. Ahora estamos por el ángulo, que es la parte del plano formada por dos semirrectas que tienen un origen común o dos rectas que se cortan. ¿Cómo será ese ejemplo? Vamos a verlo a continuación. ¿Dónde podemos ver nosotros un ángulo? En la imagen que les coloqué, ¿dónde se ve el ángulo? En el medio del árbol, en las ramas. No sé si ustedes conocen lo que es una, ¿cómo se llama eso? No sé cómo ustedes le llaman, pero se hace con palos justamente de árbol. Se saca una figura como esa, se le coloca una liga y se puede lanzar piedras. ¿Saben qué es? ¿Cómo se llama? Resorteras, Ah, aquí se le dice resorteras. Bueno, yo le paicas. conozco, mande. Se le llama resorteras o paicas. Nombre Perfecto, vulgar. sí. Es chévere. Si ven que ustedes sí lo conocen, entonces eso forma un ángulo, ¿no es cierto? Es la parte del Sí. plano formada por dos semirrectas. Si ustedes pueden ver, la forma del árbol está así, ¿no? Dos semirrectas, esas son mis rectas, dos semirrectas que tienen un origen en común, que es el punto, ¿no? Y son rectas que se cortan, ¿listo? Fíjense. Bien, vamos a mi siguiente imagen. Acá podemos ver también en una planta lo que es un ángulo.
lo podemos ver en la forma de una hoja, lo podemos ver en las telarañas, lo podemos ver en las plantas, ¿sí? ¿Sí o no? Quiere Sí, decir que todas estas figuras geométricas, tanto el punto, la recta, semirrecta, el ángulo, son parte de nuestro entorno, ¿no es cierto? Podemos medir, podemos observar, ¿sí? Podemos dibujar. Entonces, de esta forma tan bonita, si yo voy a iniciar una clase sobre los ángulos, dependiendo del grado que yo me encuentre, me voy afuera de mi salón del aula y busco ejemplos de la naturaleza donde yo pueda indicarles a un estudiante qué es un ángulo. Y de esa forma, desde ese punto, se le va a hacer más fácil al estudiante entender lo que es un ángulo. ¿Listo? ¿Tiene forma de ángulo? ¿Dónde puedo ver el ángulo yo acá? en las esquineras de la casa. ¿Listo? Tengo esta forma. Eso es un ángulo, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Pero el ángulo tiene formas, ¿sí? Tiene varios tipos de ángulo. Cuando es recto es de 90 grados, ¿sí? Obtuso tiene más de 90 grados, es decir, que es más abierto. El agudo tenemos un ángulo llano, completo, cóncavo, convexo. Todo esto que está acá son tipos de ángulos, es decir, es la parte del plano formada por dos semirrectas que tienen un origen común. Esto es un ángulo, que sea más cerrado, más abierto, sigue siendo un ángulo. ¿Qué es lo que le diferencia a ellos? Las medidas, los grados, ¿sí? Entonces, dependiendo del grado que tenga este ángulo, yo voy a reconocer si es un ángulo recto, obtuso, agudo, llano, completo. ¿Listo? Estos son los tipos de ángulo. Veamos lo siguiente. Ahora tenemos el plano. Hemos visto el ángulo, la recta, el punto, semirrecta, segmento. Vamos por el plano. Todo esto que hemos visto hasta ahora forma parte de lo que es la geometría. ¿Listo? ¿Qué es el plano? Tiene ancho y tiene largo. ¿Sí? Tiene ancho y tiene largo, sin altura y sin grosor. Un plano es una superficie en dos dimensiones. Se puede pensar como un conjunto de puntos infinitos en dos dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo lo vemos nosotros en un terreno. ¿Quién tiene un terreno aquí? Ah, allá se ve un plano, ¿no es cierto? Donde hacemos el juego, que les hice sacar los zapatos. Eso es un plano, ¿no es cierto? Entonces, allí tiene ancho, tiene largo, no es alto ni tiene grosor, es un plano, es decir, que es una superficie, ¿sí? Esto es un plano. Bien lo podemos ver en el plano, como les mencionaba al inicio de la clase. Tenemos un plano donde, digamos, están unas casas, está dividido por medidas, terrenos, jardín, ¿no? Todo esto es un plano, ¿ya? Fíjense en la construcción, cómo podemos ver un plano. Hacemos un plano para poder levantar unas estructuras, ¿no es cierto? No sé mucho de construcción, pero creo que es así. Aplanan la tierra, hacen un plano para poder levantar lo que son las estructuras, ¿sí o no? ¿Quién sabe de construcción? Algunos. Algunos, pero es así, ¿no es cierto? Ah, ok, chévere. Bien, otro ejemplo de un plano, donde está esta casa, es un plano, ¿no? Obviamente no vamos a construir en un sitio que esté así, la casa se me va a venir abajo. Y más sin embargo, hay personas que construyen en lugares que no se deben y por ende cuando vienen esos desastres naturales, hay movimiento de las placas tectónicas, hay un sismo, hay un terremoto y esta casa se viene abajo. Pues no está en un lugar plano, en un lugar seguro. ¿No es cierto? Normalmente se construyen lugares planos. Fíjense ahora que llegamos ahora a los polígonos, ¿no? ¿Qué son los polígonos?
Es una figura plana cerrada que está formada por 3 o más segmentos de recta que se unen en que se unen en sus puntos extremos. Esto que ustedes ven acá, voy a buscar mi linterna para poder anotar. Me dicen si me están escuchando. Estamos bien, profe. Listo. Sí, esto que ustedes ven acá, obviamente, son puntos que unen una figura, ¿no es cierto? Esto que está acá es un punto, esto es un punto, ¿sí? Y todo esto forman figuras planas, ¿no? Cerradas. Hay unas que son polígonos regulares y ya vamos a ver los irregulares. Entonces, los regulares en geometría plana se denomina un polígono cuyo lado y ángulos exteriores son iguales. Si usted mide, usted hace un dibujo de una de estas figuras, usted la va a hacer con las mismas medidas y se va a ver así bien bonito y ordenado, ¿no es cierto? También tomando en cuenta que los polígonos tienen diferentes nombres según sus lados. Son un triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono. ¿Qué quiere decir el cuadrado? Que tiene 4 Nada, y el pentágono tiene 5 nada. y el hexágono, Seis. Seis lados. mande, Seis ángulos. Seis lados. listo, el hectágono y así sucesivamente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de lados que tengan la misma medida, es un polígono regular. ¿Oyeron? Esto es una figura plana, pero polígono regular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus ángulos interiores, es decir, esta parte que usted ve acá, tienen la misma medida. Fíjense ahora un plano irregular. Polígonos irregulares. Yo les digo que son desordenados. Así les explico yo a mis estudiantes en aula. ¿Qué les parece estos lados? Profe, no tienen la forma bonita como aquellos. Porque, ¿qué pasa? Que un polígono irregular, sus lados no tienen las mismas. ¿Qué pasó? ¿No tienen las mismas Dimensiones. qué? ¿Mande? Dimensiones. Dimensiones. Dimensiones, dicen por aquí. ¿Quién más? ¿No tienen las mismas qué? Las mismas medidas, correcto, ¿no? Si usted mide de acá a acá, de aquí, mide de acá y mide de aquí, no tiene la misma medida, por ende queda un polígono irregular, que no cumple la condición regular que tienen los polígonos regulares, que tienen la misma medida de los lados. Los irregulares no tienen la misma medida, ojo con eso. Pregunta de examen. Identifique cuáles de las siguientes figuras son polígonos regular y usted obviamente, si ve que ese polígono tiene las mismas medidas, usted va a poder identificar cuál es el polígono regular de uno irregular. Porque los irregulares, fíjese cómo son, como alborotaditos, ¿verdad? Tienen diferentes formas. A pesar de que tienen los mismos lados, sus dimensiones tienen diferentes medidas. ¿Quedó claro hasta aquí? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien, Bien, clarito. voy a borrar entonces mi pantalla y voy a continuar. ¿Dónde vemos nosotros los polígonos en nuestro entorno? Nómbrenmelo ustedes. En los terrones de la abejita maya. Ajá. ¿Dónde Y más? en el reloj. En la compu, en las teclas, en la casa y en una sala de clase. Muy bien. Más que todo en las salas de clases porque nos colocan las figuras, ¿no es cierto? Pueden ver ustedes que en nuestra vida diaria nosotros podemos ver en nuestro entorno los polígonos. Pueden ser regulares o pueden ser irregulares, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a veces nosotros no prestamos atención a ese tipo de figura, pero cuando nos toca estudiarlas decimos, oye, sí, mira el reloj que está colgado en mi cocina, tiene forma regular, ¿no? Mi compu tiene una forma regular, un polígono regular también. Y entonces, cuando uno empieza a conocer estos temas, por donde te encuentres vas a decir, ay, esto tiene forma tal, ¿no?
o tiene tantos lados. Entonces, de esta forma, llevando a la vida diaria, ¿sí? Les comento que también empezamos a trabajar este año escolar con lo que es la metacognición, ¿sí? Futuros docentes, ustedes que están allí preparándose para eso, les comento ya desde ahorita lo que es una metacognición, que nos los está pidiendo el Ministerio de Educación que trabajemos. La metacognición no es más que llevar nuestra clase o iniciarla a nuestra vida diaria, a nuestra Ok. vida cotidiana, al diario, a lo que hacemos. Si nosotros vamos a empezar una clase de geometría, empezamos preguntando a los niños, ¿dónde estuvieron el día de ayer? Oye, estuviste en el parque, ¿no? ¿Y qué tal te fue en el parque? ¿Qué observaste? Y de esa forma usted va eh, adquiriendo la experiencia del estudiante, investiga y puede dar también, digamos, inicio a su clase. Entonces, esto es metacognición, ¿sí? Irnos a la vida diaria del estudiante, que él se motive, que él también se relacione. ¿Listo? Bien, sigo mostrando imágenes eh, en las cerámicas, en las estrellas de mar, un estadio, o puede ser también un mapa. Sigo colocando el panal de abejas, ¿no? En todos estos objetos, nosotros vamos a conocer lo que son eh, las figuras planas, los polígonos regulares, los irregulares. Hasta aquí ha terminado la clase. Les pregunto, ¿no? ¿Dónde no entendí? Profe, ¿me quedó alguna duda? ¿Cómo vamos? Díganmelo ustedes. ¿Sabemos lo que es un ángulo? ¿Conocemos lo que es una recta? No se olvide que una recta simplemente es una línea, ¿no? Tenemos la semirrecta, les vuelvo a hacer un repaso. Tenemos una semirrecta. ¿Cómo reconocemos la semirrecta? Porque la semirrecta tiene un punto y de allí parte y termina y tiene una flecha. Al yo ver esa figura, ya yo sé que eso es una semirrecta. Si me voy al segmento, ¿no? Si me voy al segmento y le coloco la figura, en el examen le puede aparecer, indique cuál de las siguientes líneas o rectas es un segmento o es una semirrecta. Usted debe saber que un segmento inicia con un punto, termina con un punto y lo identificamos con una letra mayúscula, el segmento. La semirrecta inicia o parte de un punto y en la siguiente punta tiene forma de flecha. Eso es una semirrecta, ¿sí? Les hablaba de los ángulos, aquí sí me dijeron que estaban bien, ¿no es cierto? ¿Alguna Sí. pregunta sobre los ángulos? Esta clase de los ángulos continúa porque aquí tenemos que luego ahondar este tema. ¿Listo? Lo que quiero que conozcan es desde dónde parte la geometría. ¿Qué partes tenemos nosotros de la geometría? Tenemos el punto, tenemos la recta, tenemos semirrecta, tenemos segmento, tenemos el ángulo, tenemos también el plano y conocemos los polígonos, tanto regular como irregular, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien, entonces lo conocemos, lo llevamos a nuestro entorno. Inicie siempre su clase de esta forma, futuros docentes que están adquiriendo una preparación. Fíjense que hoy en día se trabaja de esta forma, justo como yo les estoy enseñando a ustedes, llevándolos a la vida diaria, a que usted tenga un poco más de visión, que usted lo pueda ver a su alrededor, en su entorno, y ver desde dónde parte todo esto y la necesidad del hombre de darle forma y nombre a cada uno de estos objetos. ¿Listo? Sí. Bien, me queda poco tiempo de terminar la clase. La voy a volver a iniciar. En ese rato que voy a volver a iniciar, les voy a colocar un video y luego les explico lo que es la actividad que van a realizar. ¿Listo? ¿Sí o no?
Sí. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir mi pantalla. Por favor, voy a cortar la clase, vuelven a entrar, ya nos falta poco por terminar. ¿Listo? Maggie, Mande. yo en esos momentos me retiro, tengo que estar en una reunión con el proyecto. El ¿Ya? compañero el licenciado Lucio va a quedar con los jóvenes. Chévere, no hay problema. Gracias. Chao, Enrique, nos vemos.